Ahora vamos a entrevistar a nuestro primer invitado, que es el abogado Henry Cucalón. Él es asambleísta del Partido Social Cristiano. Varios temas. Buenos días, asambleísta. Gracias por aceptar la entrevista. Me gustaría comenzar con el veto a los proyectos urgentes, que ustedes ya deben haberlo seguramente analizado en el bloque. ¿Cuál va a ser la posición de su partido respecto de este veto del presidente Lenín Moreno, de los proyectos urgentes? Muy buenos días, licenciado Jairala. Buenos días a todos los distinguidos oyentes. Primero, ahí vemos la supuesta urgencia que tenía el gobierno con esta ley, que en el fondo era una ley impuestera para meterle la mano a los bolsillos de los ecuatorianos, y que gracias a su protesta y a su rechazo se retiró. No fue por ninguna sensibilidad del gobierno, que ahora vemos que inclusive quiere volver por otra vía, el despojo por otro disfraz. Quieren anticipar el cobro de impuestos de renta que no existe, porque la gente no está vendiendo, la gente no está consumiendo, la gente no tiene con qué pagar. Pero una vez que se eliminó eso, quedan algunos aspectos, unos que eran positivos y otros evidentemente negativos, básicamente en materia laboral, que nosotros consideramos que eran regresivos. Por eso no votamos, porque se votó en un paquete. Ahora ha venido el veto. Dependiendo cómo lo maneje la comisión, nosotros tenemos la posibilidad. Si lo presentan totalmente como un allanamiento, nosotros no estaremos a favor de consentir al Ejecutivo. Si logran separar, como es nuestra posición, principalmente, licenciado Jairala, en lo que respecta a la interpretación de la utilización de la fuerza mayor o caso fortuito, que el texto de la Asamblea es correcto, protege al trabajador ante esta situación, pero que el veto del presidente es una garantía de abuso y de discrecionalidad. Si la comisión, si el ponente, por ejemplo, lo lograra separar, sería dable que sumemos convergencias, sumemos apoyos para lograr una ratificación del texto de la Asamblea y, por tanto, rechazar el veto del presidente y evitar mayores abusos. Si ustedes han revisado la prensa, ustedes se han dado cuenta que hay 17.000 personas que han sido separadas sin liquidación ni indemnización alguna, lo cual a todas luces constituye un exceso de malos empresarios, porque no es la generalidad, y nosotros estamos para defender el interés general, el interés de los que menos tienen, y en este caso de los trabajadores. Así que esperemos cómo se va a ir configurando el informe, que tengo entendido el día de hoy lo van a analizar y votar en la comisión respectiva, y sobre eso le estoy adelantando cuál va a ser nuestra posición. Bien, entonces ustedes esperan que no que no los conminen, digamos así, a votar en bloque, sino artículo por artículo, tema por tema. ¿Es lo correcto? Exactamente, y principalmente temas como este, que ha llamado la atención, a mí me tiene profundamente preocupado, y donde ya le digo cuál es la posición, y ojalá que se sumen esfuerzos. Esas son las verdaderas mayorías que le importan a la gente. ¿Pero para qué? Para defenderla, no para vulnerarla. Si se suman 91 voluntades, que es una mayoría especial, calificada, para defender a los trabajadores, será por demás legítima. Bien. Ahora, otro de los temas que ocupan la atención de los ciudadanos es esa posibilidad que se está discutiendo recién en el CNE, con todos los directores de los partidos y movimientos políticos, de mover la fecha de las elecciones. Algunos han recomendado que se postergue la primera vuelta. ¿Qué opina su partido? Qué importante que ponga sobre el tapete este tema y el correcto uso de los términos. Por ahí un medio de comunicación puso aplazamiento de elecciones, y medio mundo entiende como que se aplazan, como que no se van a dar, como que están por fuera del orden jurídico, lo cual bajo ningún concepto es dable. Lo que muchos partidos en un órgano que se llama Consejo Consultivo le han dicho al Consejo Nacional Electoral es que se reforme el calendario electoral, porque las fechas inamovibles son que el 24 de mayo del año 2021 tiene que haber un presidente o presidente de la República,
y un 14 de mayo, todo esto está prescrito en la Carta Magna, tiene que haber una asamblea debidamente constituida. ¿Cómo se maneja hacia atrás el calendario? Y usted tiene experiencia en elecciones, eso lo maneja con la ley en la mano el Consejo Nacional Electoral, dándole una premisa. ¿Cuáles son una de las cosas que sí establece la ley? Que entre la convocatoria a elecciones, al día de las elecciones tienen que pasar al menos 120 días. Eso lo establece el artículo 85 de la ley. Sobre ese marco, ¿qué es lo que se ha manifestado? El calendario actual, bastante amplio por decirlo menos, algunos acusan que es porque el Consejo Nacional Electoral quiere vivir en proceso electoral permanente por obvias razones de control político y para erigirse en máxima autoridad en el país. Es que fue hecho antes de la pandemia, ya de por sí con unos plazos bastante sui generis. Han dicho que es para que el Tribunal Contencioso Electoral tenga la oportunidad de resolver y que no suceda lo de mayo del año pasado. Más allá que si todas las personas se ponen de acuerdo, todos los candidatos se ponen de acuerdo y hasta los que sacan el 1% quieren impugnar para fregar la vida, la solución está en la misma ley. ¿Qué es lo que sucede ahorita? Vino la pandemia. ¿Qué es lo que se está pidiendo en muchísimos partidos? Hay otros que no lo consideran de esa manera. Que se vuelvan los plazos de siempre, que están dentro de la ley, y con eso se va a ganar no solamente tiempo para que las organizaciones y el Consejo, que han perdido bastante en todo lo que es elecciones primarias, cierre el padrón electoral, entre muchas cosas, sino principalmente en función de ¿qué? La salud de la gente. 15, 20 o 30 días van a marcar muchísima diferencia a favor del control de la pandemia, de darle mayor seguridad a las personas que van a ir a votar, y ya hay consenso en que sea en un solo día, no en varios días. Asambleísta, pero a ver, estaba tentativamente previsto para el 7 de febrero la primera vuelta. ¿Cuál es el planteamiento de su partido? ¿Mover esa fecha hasta cuándo? Hay varios planteamientos. Lo importante es que sea un poco hacia adelante, respetando el plazo de los 120 días conforme a la convocatoria. Y les voy a poner un ejemplo. Yo de una u otra manera he estado cerca de los últimos 4 procesos electorales. 2 como candidato y 2 como principal del partido y responsable de las inscripciones. Las inscripciones siempre se han dado la tercera semana de noviembre como fecha fatal. Las convocatorias siempre han sido en octubre. Siempre, e inclusive la elección seccional del año pasado fue un poco más adelante. ¿Y por qué? Porque como no había segunda vuelta electoral por ser seccional, la fecha se corrió un poco más adelante, pero se respetan los plazos fatales. Bajo ningún concepto, licenciado Jairala, se puede decir, como alguna gente muy suelta de huesos lo menciona en redes sociales, que es para que no haya elecciones, para prorrogar el mandato del actual desgobierno, por decirlo menos. Y eso no es. Nadie es dueño de la verdad absoluta. Y es obvio que en el marco de la ley, el gobierno debe durar hasta cuando debe durar. Ni un día más, diría Arroyo del Río, ni un día menos. Pero a veces no es bueno citar el Arroyo porque no duró. En todo caso, eso es lo importante, y por eso son los consejos consultivos. El Consejo Nacional Electoral ha dicho que va a analizar con el contencioso electoral bien el tema de los plazos. Nosotros estamos en función de la gente. Esos 15, 20, 30 días máximo va a servir muchísimo para la serie de medidas, protocolos y mejora en la lucha contra esta pandemia. Es en función de la gente, porque al final y al cabo, licenciado, pongan la fecha que pongan, nosotros vamos a participar y nosotros vamos a ir a lo que se denomina la lucha y conquista por el voto, para hacer prevalecer nuestras tesis, nuestros planteamientos y evidentemente nuestras propuestas. Asambleísta, pero estos cambios que se deben operar debido a la pandemia, entre ellos, por ejemplo, el voto, bueno, hubo la opción del voto telemático, tengo entendido que ya ha sido descartada. Estos cambios de fecha no implican una consulta a la Corte Constitucional, porque los cambios, según la ley, un año antes de las elecciones no pueden darse, pero por la excepción de la pandemia sí se pueden dar. No obedecen a ninguna consulta porque es propio del calendario electoral, como siempre se ha hecho. ¿Dónde puede haber existido la duda? Y recojo su observación.
Por eso hay que ser cuidadoso con el uso de los términos y las palabras. ¿De dónde salió este tema de la Corte? Porque para variar, la presidenta del Consejo Nacional Electoral hace unos cuantos meses, muy suelta de huesos, sí dijo la teoría que había que aplazar las elecciones generales porque le faltaba tiempo, no el calendario electoral. Nosotros fuimos de los primeros y casi todos los partidos políticos, por no decir todos, lo rechazaron. Y ella fue la que dijo, quiero consultar a la Corte Constitucional. Pero eso es cuando no hay elecciones para prorrogar. Pero eso no pasó de una vil declaración. Lo que estamos hablando ahorita es otro tema totalmente distinto, que yo entiendo que algunas personas, unas por ignorancia y otras por mala fe, y otros porque no leen, solo leen el titular y no leen los contenidos, como estos que tienen más megas que neuronas, que solo ven el encabezamiento del tweet y ni siquiera abren el link para ver la noticia. Esto es un asunto absolutamente distinto. Esto es calendario electoral que siempre han sido, insisto, móviles hasta cuando se convocan las elecciones. Y por experiencia, y hasta si esté su caso, toda la vida las convocatorias han sido en octubre y toda la vida, desde que tenemos este régimen para iniciar acciones en mayo, han sido 4 veces ya. Las elecciones siempre, el último día de las inscripciones, han sido ¿cuándo? La tercera semana de noviembre. Y las elecciones siempre han sido el último domingo de febrero. Entonces no es nada nuevo. No confundamos eso, que es calendario electoral propio de un consejo consultivo, de algún desaguisado, sin apoyo alguno, sin respaldo alguno, que como globo de ensayo, a lo mejor quiso decir que no iba a haber elecciones, que se tenían que prorrogar las elecciones. Caso absolutamente distinto, con lo cual yo no escuché que ni una sola organización política haya estado de acuerdo. No solamente porque es inconveniente el licenciado Jairala, sino porque es a todas luces inconstitucional. Eso sí, inconstitucional. A propósito del tema, 2 cosas rápidas antes de la siguiente pregunta. La primera, que mañana se reúne el Consejo Consultivo vía Zoom y que no es verdad, como apareció en algún medio o un par de medios, recogiendo los criterios de un ex asambleísta, de un ex diputado, que ya habían tomado la decisión de mover la fecha. Todavía no se ha tomado ninguna decisión. Eso entiendo que probablemente se tome mañana. El último tema, asambleísta Cucalón. ¿Es irreversible la decisión de su partido de pedir la remoción del prefecto del Guayas? Es irreversible y al mismo tiempo inédita, porque errores se pueden cometer siempre. Pero a lo largo de la historia política del país debe ser una de las pocas, si no la primera vez, que inmediatamente que se presenta una denuncia, una agrupación política no hace distinción entre partidario, adherente o militante y dice que la justicia actúe y que se tiene que ser sancionado con prisión, que vaya a la cárcel. Y en el ámbito político, administrativo, que es otro esguince, lidera la posición de remoción de conformidad con la ley para que un prefecto con grillete no esté ni un día más al cargo de nuestra amada provincia. Gracias, abogado Henry Cucalón, asambleísta del Partido Social Cristiano. Que tenga usted un buen día, abogado. 8:12. Gracias.